aquí estamos de regreso en su programa Torre Médica. Bueno, Mario, hablábamos ya de algunos aspectos importantes, pero yo creo que es importante lo que la gente nos quiere preguntar a través de la entrevista que hacen Violeta y Lalo en la Gran Guadalajara. ¿Nos acompañas? Continuamos en Torre Médica. Hola, mi nombre es Miguel Pérez y quisiera preguntar a los doctores cómo se puede prevenir el cáncer de colon, si con hábitos de alimentación o algún tipo de prevención. Pues ya viste la pregunta, Mario, sobre medidas de prevención para el cáncer de colon. Yo creo que sí es importante que la gente entienda que más que solamente prevenirlo, hay muchos aspectos que tenemos que considerar y llegar a un subespecialista de tu área, entendiendo que tú tienes una formación quirúrgica y posteriormente un posgrado en todo lo que es la cirugía coloproctológica, ¿no? Sí, Julio, aquí sobre todo en el tema de la prevención tenemos factores que podemos modificar y factores que no podemos modificar. Partiendo de ahí, bueno, ¿cómo voy a modificar mi edad? Ya no se puede modificar, ¿no? Todos a partir de los 50 años estamos con mayor riesgo de desarrollar cáncer colorectal. Platicábamos en el bloque previo la predisposición ligera para el sexo masculino, que hay un poquito más de casos. Tenemos también algunos aspectos que modificar. Por ejemplo, la obesidad es uno de los aspectos a modificar. El consumo excesivo de alcohol, el consumo excesivo de grasas y de carnes rojas y ultraprocesadas, ¿no? En cuanto a la dieta, el consumo alto de alimentos embutidos, de alimentos enlatados, son uno de los factores muy importantes. Y uno de los más relevantes, cuando yo enfatizo mucho en eso en la consulta, pues es en la pregunta de si fuma el paciente. Es uno de los mayores factores de riesgo para cáncer colorectal. Entendamos que el cáncer colorectal se da o es tan predisponente, o hay tanto cáncer colorectal actualmente, porque el colon es un órgano que tiene mucho recambio celular. Al haber tanto recambio celular, hay más riesgo de que existan alteraciones en la reproducción de las células, y esto nos puede llevar a algo que es muy importante, la formación de algo que se llaman pólipos, que todos hemos escuchado de los pólipos, pólipos en el colon, pólipos en el estómago, pero en el colon tienen bastante importancia. ¿Por qué? Hay varios tipos de pólipos, eso nos lo dice el patólogo cuando hacemos una colonoscopía. De ahí la importancia de la colonoscopía. A partir de los 45 años hasta los 75. ¿De dónde salen estos números? Nuestra meseta de cáncer colorectal o de casos mayores de cáncer colorectal comienza a los 50 a los 70. Nosotros tenemos 5 años antes para realizar la primera colonoscopía. Porque cuando aparecen estos pólipos, que es, como les comentaba ahorita, a partir del recambio celular tan acelerado que hay en el colon, aparecen estos pequeños, le digo a los pacientes, son como verruguitas que aparecen en la mucosa del colon. Al estar estos pólipos, desde que aparecen hasta que se hacen un cáncer, pasa algo que se llama ciclo adenoma-carcinoma. El ciclo adenoma-carcinoma va de 5 a 8 años. Es muy común que los pacientes me pregunten, doctor, ¿y este tumor cuándo empezó a salir? Bueno, este tumor comenzó a salir hace 5 a 8 años aproximadamente. Por eso es que el periodo de ventana en las colonoscopías tiene 5 años. Ya. Cada 5 años. Y si nosotros hacemos la primera colonoscopía 5 años antes de que empiece nuestra meseta máxima y la terminamos 5 años después, todos los cánceres o todos los casos los vamos a encontrar en estadios iniciales o los vamos a encontrar en lesiones premalignas. Curables. Curables totalmente. Algo que hace poco, ahora en el mes de febrero, llegó una paciente de 39 años de edad al consultorio, asintomática por completo, y lo único que llegó y me contó fue que su abuela materna, su mamá, su tía materna y una prima materna habían tenido cáncer de colon. Su prima a los 41 años había fallecido de cáncer colorectal. Le dije, no te preocupes, vamos a hacer una colonoscopía. La hice un día sábado, le encontré 2 tumores, uno en el ciego, otro en el colon transverso.
Al lunes siguiente le hicimos una hemicolectomía derecha laparoscópica. Los 2 tumores salieron cancerígenos en estadio clínico 1. Ahorita, actualmente, la paciente está curada. Su seguimiento normal a 5 años, pero está curada. O sea, una decisión de ella, de solamente haber dicho, hay algo mal en mi familia, hay algo que puedo cambiar, hay algo que me preocupa. Ahí viene la importancia. Hay 2 temores muy importantes del paciente al momento de la colonoscopía. Número 1, me va a doler. No duele. Para nada. No duele. Para nada. Aparte que mi anestesiólogo es muy, muy bueno, la sedación hace que no duela. Es un poquito enfadosa la preparación intestinal un día antes, te provoca diarrea. Hay unos pacientes que incluso me agradecen porque dicen, ay, doctor, salió lo de hace años. No, bueno. La verdad es que se sienten muy cómodos después de la preparación. Y el segundo, y yo creo que el más importante es, tengo miedo de lo que vaya a salir. ¿Sí? De los resultados, de si realmente estoy de manera oportuna realizándome el estudio, si va a cambiar mi vida a partir de esto, qué es lo que sigue a partir de una colonoscopia. Y afortunadamente, la gran mayoría de las colonoscopías son estudios que realizamos y que salimos y cuando se despierta el paciente le podemos decir, tu colonoscopia está bien, o te quitan unos pólipos y estás curado o estás los próximos 5 años puedes estar tranquilo del cáncer colorectal. Hablar de un estilo de vida sano como un factor que puede modificar el comportamiento en el paciente que tiene alguna sospecha, que si hizo un estudio colonoscópico en su primera etapa, dices, a los 45 años me hice la primera colonoscopia, pero tomo la decisión de cambiar mi estilo de vida. ¿Cuáles podrías enmarcar como los factores que le dirías a un paciente con obesidad, sedentarismo, malos hábitos alimenticios, que marcarían la diferencia clínicamente? Bien, aquí es muy, muy, muy importante evitar el sedentarismo, ¿sí? Disminuir el sedentarismo, tampoco pedimos que sean atletas de alto rendimiento, que realicen ejercicio regularmente 3-4 veces a la semana, que consuman mucha fibra. La fibra es básica, es un antiinflamatorio natural del cuerpo. Al momento de que las bacterias tienen un sustrato, nosotros le llamamos sustrato al alimento que pueden tener las bacterias, que en este caso es la fibra, ellos producen antiinflamatorios naturales, se llaman ácidos grasos de cadena corta. Estos antiinflamatorios naturales que se producen por la interacción entre la fibra y las bacterias ayudan a que el recambio celular en el colon, en la mucosa del colon, sea un intercambio más saludable, sea un intercambio celular con menos predisposición a que tengan alteraciones en las siguientes linajes o en las siguientes líneas de producción de las células. Y esto disminuye la aparición de pólipos y de lesiones premalignas. El disminuir el alcoholismo. Sabemos actualmente que la cantidad adecuada de alcohol es 0. O sea, actualmente ya lo de la dieta mediterránea y todo eso es 0, pero pues bueno, el alcoholismo en exceso, el consumir alcohol en exceso, carnes ultraprocesadas, alimentos enlatados, embutidos, todo eso, modificarlo, no quiere decir quitarlo de tajo, pero sí disminuirlo en la proporción necesaria para tener una vida sana. Bueno, hoy en día creo que todos vivimos con colitis por estrés, pero ¿qué tan predisponente es un paciente con pólipos o con colitis de padecer cáncer de colon? Actualmente el síndrome de intestino irritable o la comúnmente llamada colitis es un padecimiento que yo creo que de 10 consultas, 3 pacientes llegan conmigo por síndrome de intestino irritable. Doctor, me duele, doctor, me distiendo, doctor, estoy estreñido, doctor, tengo diarrea. Ahí es cuando tenemos que hacer un escrutinio, ser muy acuciosos en cuanto a la investigación del resto de síntomas, datos de alarma, sangrado de tubo digestivo, pérdida de peso, anemia, pacientes que han tenido alteraciones en el patrón defecatorio. Doctor, antes yo no era estreñido y de repente desde hace 2 meses estoy muy, muy estreñido. O doctor, tengo diarrea
3 veces al mes, 4 veces al mes. Doctor, tengo un moco en las evacuaciones. Doctor, tengo ganas de evacuar todo el día. Doctor, me siento en el sanitario y no puedo evacuar. Todos esos son datos de alarma, son banderas rojas en las cuales debemos de valorar realmente si hay pacientes que tenemos que adelantar la colonoscopía, como en el caso de la paciente que les comentaba, tantos factores de riesgo, tantas banderas rojas o focos rojos que se están encendiendo en ese paciente, pues nos hace adelantar los estudios, ¿sí? Y uno de los motivos de consulta más común es ese, el de la colitis. Digamos que el síndrome de intestino irritable, síndrome de colon irritable, trastorno funcional de colon, pues no son factores predisponentes, pero sí hay que tenerlos como diagnósticos diferenciales. Muy bien. Mario, pues creo que todavía tenemos mucha tela de donde cortar sobre el tema. Quédate, por favor, vamos a un corte comercial y regresamos. Continuamos.